por estar con nosotros el día de hoy y por compartirnos todo lo que sabe sobre salud ocupacional. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Bueno, quería iniciar preguntándole sobre este campo de salud y seguridad en el trabajo. ¿Podría comentarle a nuestros escuchas un poquito qué es eso? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo? Porque no es un área o una especialidad de la medicina a la que los pacientes acudan así de, voy a ir con mi médico de salud ocupacional porque me duele esto, ¿no? Entonces nos gustaría saber un poquito de ese campo. La realidad es que es bastante amplio porque podemos verlo desde muchos puntos de vista, desde la empresa como necesidad de implementar un servicio para valorar cómo está tu personal, desde el paciente como quién va a ser ese paciente, los trabajadores, y como sociedad realmente dónde empieza esta parte de salud ocupacional. Y como médicos lo más básico es que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que existe esta rama de la salud, ¿no? Pero la parte importante es que es una rama que existe desde los 1700. Había un médico llamado Bernardino de Ramazzini, italiano, que empezó a estudiar realmente la parte de el por qué se presentaban este tipo de enfermedades, o enfermedades laborales, y pone entre comillas, preguntándose algo bien básico: ¿a qué te dedicas? Y entonces empezó a relacionar cuáles eran las enfermedades que se presentaban en ciertas personas y lo relacionaba con las enfermedades que estaban presentando. Entonces, de ahí empezó a derivar, evolucionó esta situación hasta nuestra época actual. Hemos tenido altibajos en la medicina en este sentido, pero el punto importante es que lo podemos dividir en varias ramas: la parte de salud ocupacional, la parte de medicina laboral y lo que es seguridad e higiene. Digamos que son tres ramas que se enfocan en lo mismo, en la prevención de riesgos y el manejo y contención, pero a la hora realmente de la aplicación, digamos que salud ocupacional es las actividades o acciones que tienen que desarrollar las empresas para mantener un entorno o un ambiente favorable y saludable para sus trabajadores, y no nada más para ellos, sino también para sus familias, de la parte económica, social. Entonces es un ambiente mucho más amplio. La parte de medicina laboral sí existe como especialidad y es una rama que nos ayuda realmente a evaluar ya de manera muy formal todo el aspecto laboral en relación con la salud de los pacientes o de los trabajadores. Y la parte de seguridad y higiene lo llevan más lo que son los ingenieros o higienistas en materia de cómo resolver el ambiente en general o la estructura de la empresa o del centro de trabajo para beneficio del trabajador. ¿Sí me explico? Entonces son tres ramas que van muy de la mano, pero que son un poquito distintas. Sí, definitivamente es complicado esto de, probablemente muchos de nuestros escuchas únicamente vean al médico de la empresa, pero no saben todo lo que hace, ¿no? O a qué se dedica. Entonces, ¿nos podría dar algún ejemplo puntual, por ejemplo, de algún tipo de empresa o algún tipo de rol laboral en el que puede haber ciertos riesgos para que nuestros escuchas entiendan un poquito la labor del médico? Ok, vamos a partir del punto donde todo en la vida es un riesgo. La vida por sí misma es un riesgo. Entonces, lo que evaluamos como salud laboral o ocupacional va a ser el riesgo al que estamos expuestos. Imagínate que ahorita están viendo que estamos en un piso muy alto, en una torre, y la realidad es que existen trabajos que se dedican a limpiar las ventanas, ¿no? Un trabajo en alturas. Entonces, estas personas se exponen a un riesgo en específico, que es caerse desde una altura mayor a su propia estatura, digamos, ¿no? Y eso condiciona que tengamos medios de prevención de riesgos. ¿Cuáles van a ser estos? El uso de cascos, de botas, de guantes, o simplemente una línea de vida para evitar que se caigan, ¿no? Entonces, los riesgos muchas veces no los vamos a poder evitar, pero sí podemos contenerlos o resguardar a la persona, al trabajador, para que no se llegue a lesionar al estar expuesto a ellos. Otro ejemplo muy sencillo es el trabajador que está expuesto a una máquina. Ahora que estamos en tiempo de que están arreglando todas las calles, pues bueno, las personas que están con los martillos neumáticos están expuestos a muchísimo ruido. Una forma de cómo prevenir ese ruido excesivo es colocarles tapones o conchos auditivos. Entonces, los riesgos van a estar siempre presentes en el trabajo, pero siempre tiene que haber alguna forma de cómo limitarlos o contenerlos.
Muy bien, y la mayoría de nuestros escuchas que muy probablemente se dediquen a cuestiones administrativas, hay una palabra que a mí me fascina dentro de la salud ocupacional, que es la ergonomía. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito y con palabras muy sencillas a qué se refieren los médicos de salud ocupacional cuando hablan de ergonomía? Ok, la parte de ergonomía realmente, pues bueno, se dedica o se enfoca o se debería enfocar a todo en la vida. ¿Por qué razón? Todo lo que nosotros ocupamos ahora sí como humanos debe estar enfocado en una relación de uso funcional. ¿Qué quiere decir? Que sea práctico y adecuado para su función. Imagínate que, bueno, no sé, podría ser un volante de carro. ¿Sale? El volante de carro debe ser ergonómico, lo debes sostener a una altura adecuada para que te sientas cómodo, para que se pueda manipular de una manera adecuada y poder conducir el equipo, el carro de una manera adecuada, ¿no? Si no estuviera diseñado para ese fin, entonces los primeros carros, por ejemplo, eran una palanca realmente que se tenía que dirigir como si fuera, no sé, un jueguito de videojuego, ¿no? Pero todo ha ido evolucionando también. Esta parte de la ergonomía, antes se pensaba en adecuar al trabajador para el puesto de trabajo y las actividades que se tenían que desarrollar. La realidad es que más o menos desde los años 60, 50, más o menos a principios de los 70, empezaron a evolucionar o mejorar estas ideas, y entonces el concepto cambia de adecuar el trabajador al trabajo a evolucionar el trabajo y las maquinarias o el equipo al trabajador. Entonces, en ese punto es hacerle la vida más fácil y la actividad más sencilla al trabajador. Y esto actualmente es una parte importante de lo que te comento, porque lo que hacemos es corregir las actividades o las acciones que estamos desarrollando como en los trabajadores, en lugar de haberlas prevenido desde que se pensó en el puesto de trabajo. Lo que deberíamos hacer todas las empresas es analizar la parte ergonómica. ¿Cuáles son las actividades que va a desarrollar mi personal? ¿Cuáles son las áreas que van a estar involucradas? Y en ese punto, entonces sí, comprar el mobiliario adecuado, meter la maquinaria adecuada y darle la capacitación adecuada al personal. Pero ¿qué hacemos regularmente? Metemos al personal y después compramos todo el mobiliario y todo el equipo, y entonces, pues bueno, de ahí derivan tanto accidentes como enfermedades de trabajo, que la ergonomía bien aplicada es lo que debería estar previniendo. Sí, definitivamente hemos ido evolucionando poco a poco esta parte. Actualmente, pues recientemente en nuestra normativa entraron nuevas enfermedades laborales, afortunadamente, que ya se está detectando que son parte de los trabajos de diferentes personas. Y hablando un poquito de esto, bueno, ya hablamos de la responsabilidad que tiene pues el médico ocupacional, la empresa, pero como trabajadores, como empleados, nosotros ¿qué debemos de hacer para mantener esta parte de salud y seguridad en el trabajo? Ok, es una buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer como trabajadores? La cuestión aquí sería, ¿y quién nos informa qué tenemos que hacer, no? Si partimos desde la parte legal, nosotros como trabajadores estamos obligados a conocer cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que ir aplicando. Pero también el patrón o las empresas están obligadas a compartirnos esa información. Y hay métodos y medios de cómo hacerlo, por ejemplo, con las comisiones de seguridad e higiene, o con los programas específicos de prevención de riesgos o de programas de salud en las empresas. Entonces es la forma de cómo podemos ir informando y distribuyendo esta información para que nosotros como trabajadores sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestros alcances para poder realmente hacer una prevención, ¿no? Se convierte eso en un binomio del trabajador y empresario para ya realmente llevar a un ambiente de trabajo mucho más saludable y con prevención de riesgos. Entonces, pero ¿cómo lo tenemos que hacer si muchas veces las empresas muchas veces no conocen esta forma de cómo implementarlo, ¿no? Todo parte de la pirámide de Kelsen, que prácticamente es que todo nace desde nuestra Constitución, nuestras leyes, secretarías, y vamos a acabar con las normas, ¿no? Nosotros como trabajadores tenemos que seguir cierta normatividad que se tiene que aplicar por parte de las empresas. ¿Quién nos la dicta principalmente en México? Pues la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, de ahí parten los puntos más específicos y básicos. Ni siquiera es lo mejor que tenemos que hacer, ¿no? Sino es lo más básico, lo mínimo indispensable
para mantener un centro de trabajo seguro. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a conocer y distribuir esta información. Ok, entonces digamos que ya la empresa decidió contratar, por ejemplo, al API Laboratorio Médico para la asesoría de salud ocupacional, que es un servicio que tenemos dentro del laboratorio, y ya le realizó su diagnóstico, ¿no? Ya analizó la empresa, vio los riesgos y demás. Entonces, ¿cómo podemos estar atentos a esa escucha o qué deberíamos de hacer para que podamos recordar esas cosas que nos dijo nuestro médico de salud ocupacional, que debemos de hacer en nuestro día a día, y cómo esto previene que nosotros tengamos pues lesiones, ¿no? Porque en ocasiones como que lo tomamos a la ligera, que nos manden una capacitación de cómo cargar, ¿no? Okay. O una capacitación de cómo sentarnos adecuadamente en las sillas de trabajo, ¿no? O cómo utilizar el mouse adecuadamente. Solo de repente ya nos duele la espalda, nos duele la muñeca y ya se nos cayó algo en la cabeza y ya nos presionamos, ¿no? Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra escucha activa para que esto no suceda? Aquí nuevamente vuelvo al binomio del trabajador y empresa, donde tenemos que hacer el equipo realmente, donde los trabajadores empiecen a formar realmente sus comisiones, por ejemplo, y estas comisiones tienen obligaciones, por ejemplo, por tiempo. Lo mínimo que pueden hacer de sus rondines, por ejemplo, son cada 3 meses. Lo ideal es que sea pues, cada que se necesite, de acuerdo al diagnóstico que se haya realizado. Y dentro de estas rondines o verificaciones que estén haciendo las comisiones, tienen que ir acompañados cuando cuenten con, por ejemplo, con la parte de salud ocupacional o laboral, tienen que ir acompañados del médico o del personal. ¿Para qué? Para justamente estar analizando cuáles son los riesgos y estar reiterando estas necesidades de aplicación a los trabajadores. Porque es cierto, la mayoría de las situaciones nos dicen algo, cuando no lo aplicamos y cuando no compartimos la información, se nos olvida. Y entonces lo que sí tenemos que hacer es estar reiterando esta forma de manera constante. Y no por decir que hoy lunes las escaleras son menos riesgosas, menos peligrosas, pues no quiere decir que el viernes sean un poquito más, ¿no? Las circunstancias pueden ir cambiando y esto es muy dinámico. Entonces va a depender muchísimo de cada giro de cada empresa, de las actividades de cada una de las personas, pero sí tenemos que apoyarnos mucho en las comisiones o en el personal para estar reiterando esta información. Para esto los programas de salud o de prevención pueden ir acompañados de generación de infografías o de pláticas reiterativas o algún tipo de orientación para que el personal no se nos olvide qué es lo que tenemos que aplicar y cuáles son no solamente nuestras obligaciones por cumplir en la empresa, sino que lo veamos en un punto activo y realmente funcional de que es algo en beneficio de nuestra salud. Muy bien. Y justo hablando tanto del diagnóstico, siento que falta que nuestros escuchas entiendan un poquito más qué es esto del diagnóstico que hacemos en las empresas, ¿no? Entonces, si usted nos podría ayudar a explicarles a los escuchas qué pasa en un diagnóstico para que puedan entender la funcionalidad que este tiene. Correcto, tal cual como en una consulta médica general donde vas al médico porque te da la garganta y entonces el médico te revisa, te pregunta ciertas cosas y después te dice, ¿sabes que tienes una faringoamigdalitis estreptocócica, bla, bla? Así lo mismo con tu empresa. Nosotros como médico ocupacional o como médicos laborales, nuestra función es analizar cómo está el entorno de la empresa, cómo está la capacidad física, cómo están las áreas de trabajo y cuáles son los riesgos inherentes a cada uno de los puestos y por lo tanto, o de las áreas también. Y entonces de esta forma limitamos cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que aplicar en cada una de las situaciones. No es lo mismo el operativo que está manejando una maquinaria de corte que el que está manejando una maquinaria de prensa, como el director que está en su oficina. Todos la misma empresa, pero cada una de las áreas va a tener sus diferentes riesgos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en conjunto con las comisiones o con el equipo de seguridad e higiene, es evaluar cómo está el entorno y entonces hacer un diagnóstico de decir cuáles son los riesgos a los que están expuestos cada uno y compartírselos a estas personas que están expuestos. Sabes que si tú no tienes la aplicación o el uso adecuado de tus guantes, de tus gogles, de tu careta, de tu casco, entonces te puede pasar esta situación y te vas a arriesgar a estar enfermo, tener un accidente de trabajo
y pues bueno, lo que tenemos que hacer es prevenir ese diagnóstico como tal, decirte cómo está realmente la empresa para poder resolver este tipo de riesgos o contenerlos. Muy bien, y hablando de esta parte preventiva de la salud ocupacional, me gustaría aclarar un poquito qué podría ser un laboratorio, por ejemplo, como el API, para realizar esta prevención una vez teniendo el diagnóstico, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico, ya nos dijeron a qué estamos expuestos, o por ejemplo alguna sustancia que hay en el trabajo y que tenemos que estar ahí pendientes de no intoxicarnos o algo así. ¿Cómo es que un laboratorio puede apoyar en este sentido a las empresas? Muy bien. La realidad es que son súper importantes las partes de cómo nos podemos apoyar en los laboratorios en diferentes rubros. ¿Por qué razón? Nos dan los parámetros ya específicos, digamos las métricas o números, para definir cómo está tu personal, en qué grado de calidad de salud se encuentra y cuáles son las medidas que tu personal de salud laboral debería implementar para mínimo mantener saludable a tus colaboradores o mejorar esas situaciones de salud. En ese punto lo que podríamos hacer es, poder implementar ahora sí medidas mucho más específicas para que las diferentes áreas no se estén exponiendo, por ejemplo, a los tóxicos o los químicos, ocupando su equipo de protección personal y detectando las personas que ya empiezan a tener algún tipo de situación como alguna enfermedad de trabajo. Si están expuestos a un químico que es un vapor, un gas o un humo que están inhalando, pues bueno, por lo menos lo que hacemos en API, en salud ocupacional, dentro de alguno de los estudios que ofrecemos, es la espirometría, ¿no? Y entonces determinar si tenemos un patrón obstructivo o restrictivo, que esa situación haya sido relacionada con su trabajo, y entonces determinar cuál es el estado de salud de esta persona, ya por medio de un examen de laboratorio, y tener las bases para decir, esta persona realmente está enferma, se le tiene que atender entonces de una manera muy puntual. Déjate que sea el IMSS o el ISSSTE, lo que sea, sino que esta persona se expuso en una situación laboral y se enfermó por esto. Por lo tanto, todas las personas que puedan estar en el mismo entorno se pueden enfermar de lo mismo, y entonces prevenir con algún tipo de mecanismo o de implementación por parte de la empresa, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, claro, definitivamente es importante, sobre todo ese factor, determinar cuándo sí está relacionado a tu trabajo y cuándo no, ¿no? Porque al final de cuentas también podemos vivir en lugares de riesgo, no sé, cerca de una fábrica o demás, y que eso es lo que realmente nos está afectando y no está relacionando a nuestro trabajo como tal, ¿no? Entonces sí, definitivamente, bueno, para mí se me hace básico y fundamental tener este apoyo en los laboratorios también para que te ayuden al diagnóstico y al seguimiento, ¿no? Completamente. Perdón la interrupción. La realidad es que estos estudios los podemos manejar tanto de forma preventiva, digamos, cuando estamos contratando a una persona al ingreso, cuando ya tiene cierto tiempo en la exposición de cierto tipo de riesgo, o cuando ya va a salir. Y la realidad es que este seguimiento nos ayuda mucho tanto a las empresas como a los médicos a mejorar nuestra calidad de atención y de generar mejores programas de prevención de riesgos, porque si estamos el punto importante es conocer en qué estamos, en dónde estamos parados, para poder resolver algo y poderlo prevenir. Si no vemos dónde estamos parados, si no conocemos cuál es la situación física o la calidad de salud de una persona, pues también después se presentan situaciones como, pues yo me lesioné en tu trabajo y entonces ahora te demando, cuando pues realmente el paciente ya ha llegado con una lesión de columna, ¿no? Y pues te cargué una cubetita de 10 kilos y entonces por tu culpa ya me tienes que indemnizar. Cuando si lo hubiéramos hecho con un estudio previo, ya sabríamos cuál es la condición de salud de esta persona, cómo está en este momento y pues bueno, cuál es el riesgo al que se expondría si lo pongo a trabajar en X puesto o no. ¿Sí me explico? Claro que sí, y aparte sobre todo es esa parte que menciona de cuando llega el empleado, no es que tenga que estar 100% saludable, porque a mí también me ha pasado que cuando me contratan de pronto tienes ese miedo de, ay, si traigo el azúcar alta y me dicen que no, pero en realidad es que seas apto para el trabajo, que lo puedas realizar a pesar de lo que sea que tengas. O sea, no es estar saludable en todos los aspectos de tus exámenes de laboratorio o en la exploración que te puede hacer el médico, sino ser apto para el trabajo que vas a realizar. Por supuesto, la realidad es que, por ejemplo, tener diabetes no te debe limitar a entrar a cualquier puesto de trabajo, ¿no? Es una enfermedad que pues, cualquier persona puede presentar, pero la condición aquí es
no exponerte a ti como persona, si ya se te evaluó físicamente, no exponerte a que por tu trabajo te puedas enfermar de otras cosas o puedas agravar tu condición actual. En el ejemplo de cargar algo, si la persona ya llega con una escoliosis, si tiene una escoliosis, una desviación de la columna, y tiene problemas realmente de compresión de los discos vertebrales o otra situación que no pueda cargar y lo pones en un trabajo a cargar, pues la realidad es que vas a condicionarlo a que se acabe enfermando y que se acabe con una lesión completamente permanente. Que se puede incapacitar o no es una cosa, pero la cuestión es que vas a acabar lesionando a una persona por no haberlo evaluado correctamente. Ok, y metiéndonos a la parte holística, en la que nos gusta a nosotros prevenir varios aspectos, no solamente los exámenes de laboratorio o la exploración física. Dentro de nuestra ley del trabajo habla sobre esta normativa en la que también en la parte psicosocial debemos de estar bien, ¿no? Que es un poco de la norma 035, en la que menciona que no solo importa nuestro cuerpo, nuestra sangre, sino también cómo estemos psicológicamente. ¿Nos podría hablar un poquito de esa parte? Claro, a mí me gustaría partir de que veamos al organismo, al ser humano, como un triángulo equilátero, ¿no? Del triángulo que tiene todos los lados iguales. Cada punto, digamos que una de las partes es la parte biológica, cómo está tu organismo, la social, cómo estás en tu entorno, y el psicológico. Si una de las tres partes está en desequilibrio, entonces le vas a abrir la puerta, vas a desequilibrar tu triángulo y le vas a abrir la puerta a alguna enfermedad en otra de las áreas. Ejemplo, ¿qué nos pasa cuando te sientes mal del estómago? Pues bueno, no quieres comer y entonces tu cuerpo se siente mal, pero pues ya te pones cabizbajo, te pones triste y no quieres ver a nadie. Entonces tu parte social también empieza a afectarse. Y como no ves a nadie, te pones triste. Y esa parte psicoemocional también se afecta. ¿Sí me explico? Es muy burdo, pero de esa forma podemos ver que todo está relacionado. Si nosotros en los trabajos también vemos al ser humano como un ente que debe estar en equilibrio, vamos a ver que pues, nuestro trabajo va a estar equilibrado. Si vemos que cualquier centro de trabajo, en cualquier giro, la parte fundamental es tu personal, tenemos que enfocarnos en que pues, debe estar equilibrado psicológicamente. Todos tenemos problemas psicoemocionales, sociales, familiares, lo que quieras, pero pues, lo que no debe ser el trabajo es otro factor de condicionante que te sigas estresando o sentirte mal, sino al contrario, debe ser algo dignificante. Y esa parte de dignificación viene con pues, hacerte sentir bien, ¿no? Que un trabajo realmente te llene, te remunere, no solamente en el sentido económico, sino también social, familiar y social. Por eso es tan importante esta norma 035, que salió hace poquito tiempo, en el 2018, pero que sí es muy importante conceptualizar que tenemos que considerar cómo está el entorno organizacional, cómo es la comunicación interna, cómo es la situación de los tiempos, que respetemos realmente que el trabajador es un ser vivo y que no somos esclavos del trabajo. Debemos pensar en que trabajamos para vivir y no debemos vivir para trabajar. Esta parte del workaholic yo creo que va por generaciones y pues nuestra generación o las generaciones que están viniendo ahorita a trabajar están muy enfocadas en esta parte del wellness o del well-being y el punto importante es sentirte bien, porque al final de cuentas nuestra vida debe estar enfocada en un punto de bienestar. Por eso sí es bastante importante que lo implementemos, ¿no? Sí, definitivamente, como hemos visto en múltiples estudios, el rendimiento que se da en el trabajo sí depende mucho de nuestra salud mental y pues de que estemos enfocados y nos sintamos seguros, ¿no? ¿Podría hablarnos un poquito de esta experiencia que usted puede llegar a tener practicando la salud ocupacional? Cómo cambian tal vez los colaboradores o los trabajadores de antes de implementar un programa de salud ocupacional al después, porque considero que el sentirte cuidado por tu empresa definitivamente tiene un impacto también en cómo realizas tus labores. Correcto, justo en mi experiencia sí he tenido la oportunidad de ver estos cambios cuando hay empresas que nos han llamado y decir, ¿sabes qué? Pues necesito que vengan a implementarnos todo porque pues ya vino Secretaría de Trabajo, ya vino el IPEA, ya vinieron todas las instituciones a verificarnos y no tenemos nada. Y entonces pues llegamos como equipo, empezamos a analizar y empezamos a aplicar este tipo de sistemas. ¿Qué pasa? El trabajador cambia de llego tarde o hago las cosas al aventón y pues hago las cosas porque tengo que trabajar para ganar dinero.
porque pues la empresa no se preocupa realmente por mí, sino empiezo a pues, hacer las cosas a la isla, digamos. Cuando la empresa empieza a preocuparse y ocuparse del trabajador, realmente el trabajador cambia el chip de decir, ¿sabes qué? La empresa se está ocupando y preocupando por mí, se está enfocando en cuidarme, pues yo también voy a dar lo mejor de mí para la empresa. Y sí he notado cambios de 180 grados completamente para bien, siempre y cuando pues, se aplique de una manera adecuada. También me ha tocado la mala situación de estar con empresas que nos llaman para pues, cumplir por cumplir y sabes que pues nada más firman esto y evidentemente no es la opción. Esto no nada más se trata de cumplir una parte legal o documental, sino que nos enfoquemos en la parte más importante que es el trabajador. Definitivamente es importante involucrarse de manera activa en esta parte, ¿no? Porque aunque lleguemos tal vez como laboratorio médico a implementar, si la empresa no está pues ahora sí que segura de lo que va a realizar, no nos va a apoyar en esa otra parte para que funcionemos adecuadamente, ¿no? O sea, porque definitivamente, por ejemplo, me acuerdo mucho de que cuando empezamos a implementar aquí en LAPI la parte de estos movimientos activos a mitad de la jornada, como que de pronto no eran muy bien recibidos ay, pero es que estoy muy ocupada o es que estoy muy como enfocada y tengo que aprovechar, allá empezar a disfrutarlo y entender que realmente necesitamos un minuto de descanso para seguir, ¿no? Estirarnos, respirar y volver a activarnos de manera adecuada. No sé si ha visto alguno de los cambios en este tipo de situaciones. Claro, estas pausas activas son súper importantes y sí, es muy paulatino a veces el cambio porque a veces estamos muy casados con lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y una de mis frases personales siempre es decir, no porque siempre hayas hecho las cosas igual significa que están bien hechas. Entonces, pues estamos muy acostumbrados a, pues mi trabajo es aquí, entonces desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde estoy en mi computadora. Y la realidad es que pues, no me paro ni para ir al baño, no tomo agua ni como para no ir al baño y terminar mi trabajo. Lo más importante es nuestra salud y dentro de esa parte sí tenemos que ser muy conscientes de tomar pausas activas porque mentalmente tenemos que relajarnos, tenemos que desconectarnos para poder conectarnos nuevamente en lo que estamos haciendo, ¿no? Y la parte física es súper importante porque de ahí justamente derivan afectaciones que se transforman en enfermedades laborales justamente por la parte ergonómica, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo en la computadora o en sillas que no son ergonómicas, en puestos de trabajo que no fueron desarrollados o vistos con la parte ergonómica realmente para una buena función, pues acabamos lesionándonos. Entonces es súper importante, sí es muy paulatino, pero es una parte que igual le da un cambio de 180 grados a las personas y lo acaban haciendo con gusto, ¿no? Entonces me parece algo muy positivo. Pues le agradezco todo este conocimiento que nos comparte el día de hoy. Definitivamente nos quedamos con puntos a desarrollar que creo que lo vamos a poder lograr dentro de las páginas del Laboratorio Médico, el informarnos un poquito más sobre estos temas, no solo por conocer nuestros derechos, ¿no? Y obligaciones que definitivamente tenemos como trabajadores, sino por la parte de salud física, que definitivamente, aunque trabajemos y consideremos una rutina diaria, hay que cuidarnos en ese proceso y pues que sepan que siempre cuentan con el apoyo de LAPI para hacerlo. Le agradezco mucho, doctor, no sé si usted da algunas palabras finales. Pues la verdad, muchas gracias por la invitación, espero que la información que les hayamos compartido realmente sea de utilidad e invitamos a todas las empresas a que ahora sí, se inclinen por aplicar la parte de prevención. La prevención siempre va a salir mucho más barata que el corregir algo, ¿no? Entonces, esto justamente se trata de prevención y al principio te decía que es una de las líneas de la medicina más importantes porque justamente es donde podemos hacer el cambio. La mayoría de los médicos nos enfocamos desde la escuela en yo quiero ser cardiólogo, cirujano y demás porque quiero corregir algo que está mal. Pero pues la visión creo que debe cambiar un poquito cuando debemos de pensar en mejor prevengo algo en lugar de estar enfermando a las personas para querer remediar algo. Muchísimas gracias por la información y pues nos vemos en redes sociales, síganos en Instagram, Facebook y cualquier servicio que necesiten del LAPI Laboratorio Médico. Recuerden que estamos tanto en call center como en página web o en sucursales. Muchas gracias. Gracias.